Bien, recordando un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada y dimos una introducción acerca de el gestor de bases de datos y por supuesto hablamos un poco acerca de las limitantes y las expectativas que uno tiene al manejar este gestor de bases de datos. Como mencionaba en su momento, uno de los más utilizados en la web, principalmente en aplicaciones como WordPress, aplicaciones como Magento, PrestaShop u otras, incluso el mismo Moodle que ustedes utilizan para la plataforma virtual de la universidad, utiliza en alguna medida MySQL como gestor de bases de datos. Así que es una buena opción en el caso de que alguien quiera aplicarlo y utilizarlo en proyectos pequeños, medianos y probablemente grandes. Ahí tiene muchas ventajas en ese sentido. ¿Qué vamos a aprender el día de ahora? Quiero, como le dije la semana pasada, quiero que aprendamos a configurar, principalmente instalar y configurar MySQL. Y principalmente lo vamos a hacer en un entorno virtual, eh, lo vamos a hacer en Linux, bajo la terminal, el hecho de que más adelante vamos a estar trabajando en aplicaciones para la web y probablemente en servicios alojados en la nube. Y en muchas ocasiones, bajo estos servicios, hay, por ejemplo, plataformas que nos dan una instancia gráfica para que podamos manipular la secuencia de administración de las bases de datos, pero luego después de eso tenemos que hacerlo a base de acceso remoto, a base de consola, para poder en alguna medida generar las bases de datos que nosotros vayamos a utilizar. Entonces, vamos a utilizar en esta ocasión Ubuntu. Les dejé en la plataforma los links. Vamos a utilizar VirtualBox como un programa para virtualizar una máquina y vamos a utilizar Ubuntu Server para poder hacer el proceso de instalación. Vamos a empezar por partes. No sé si algunos ya trabajaron con procesos de creación de máquinas virtuales o el proceso de virtualización, pero para que más o menos se entiendan, lo que se pretende con programas como VirtualBox, está también uno que se llama VMware en el lado de Windows, tiene su propio gestor de máquinas virtuales o de servicios virtuales. Y lo que se pretende con este tipo de servicios es que nosotros podamos, en una computadora principal, podamos instalar diferentes sistemas operativos o diferentes máquinas de sistemas operativos para poder optimizar los recursos. Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos trabajando en la red, muchas empresas muchas veces lo que hacen es comprar servidores con suficientes recursos y posteriormente crear su propia infraestructura dentro de ese mismo servidor. Cuando hablamos de su propia infraestructura, hablamos de sus propias configuraciones de red, hablamos eh, de las conexiones, las limitantes, las reglas de conexión, entre otras, que se crean sobre esa máquina virtual. Y lo que pretenden es que ese servidor con esa gran cantidad de recursos se subdivida en máquinas especializadas. Y esto en alguna medida se hace por cuestiones de ahorro de costos en algunas ocasiones y en otras, como les decía, como seguridad. Cuando uno, por ejemplo, publica información en Internet, cuando hace una aplicación para visualizarla en la web, normalmente la aplicación que ustedes ven, las páginas web, así como Facebook, así como Instagram y cualquier otra de las que se encuentran en línea, normalmente esas aplicaciones están alojadas en un servidor web, que es el servidor que se encuentra a la vista pública, es el servidor que se está disponible. Pero, eh, pero perdón, abajo de él se encuentran los servidores que almacenan las bases de datos, los servidores que almacenan los archivos, y comúnmente esos servidores no son públicos. Normalmente la base de datos no se encuentra publicada en la web. Normalmente la base de datos solamente puede tener el servidor donde se encuentra alojada la aplicación con ciertas restricciones. Entonces, si nosotros hiciéramos todas esas configuraciones en un solo servidor, significa que tendríamos todo a nivel público o que probablemente muchos de los servicios estarían con pequeños agujeros de seguridad. Entonces lo que se hace es separar. Se configura una sola computadora y posteriormente a eso se empieza a virtualizar el resto de máquinas, a virtualizar un servidor de bases de datos, a virtualizar un servidor de archivos, entre otras cosas, y ahí se van configurando los servicios por separado. Esa es la idea. La ventaja, pues no la ventaja, digamos, que tiene
estas máquinas virtuales es que cuando nosotros instalamos estos servicios, básicamente reservamos recursos para esa máquina virtual. ¿A qué nos referimos con reservar recursos? Decimos de que si, por ejemplo, de mi disco duro que tiene 1 tera, yo asigné 100 gigas de espacio para esa máquina virtual, significa que esos 100 gigas ya están reservados y yo no podría hacer uso de ese espacio dentro de mi máquina anfitrión. Si de la máquina principal tiene 16 gigas de memoria RAM, la máquina anfitrión tiene 16 gigas de memoria RAM, y quiero crear una máquina virtual y reservar para esta máquina virtual 2 gigas de memoria, significa de que mi máquina anfitrión ya no tendría 16, sino que ahora tendría 14, y los otros 2 gigas estarían reservados directamente a la capacidad que tenga la máquina virtual. Si mi máquina anfitrión, digamos, es un Core i7 y genera o maneja 8, 9 núcleos, 10 núcleos, 12 núcleos de procesamiento, y yo reservo de esos 12 núcleos, reservo 3 para la máquina virtual, significa de que mi máquina anfitrión solamente va a tener 9. Y así sucesivamente voy a ir disminuyendo los recursos. Puede ser que en el transcurso de las configuraciones yo vaya asignando muchísimos más recursos a las diferentes máquinas que voy colocando. Y eso, como les digo, va limitándolo. Entonces, esa es como una desventaja. Existen otros métodos de virtualización que probablemente más adelante ustedes los van a conocer. Hay uno muy famoso que se llama Docker, la creación de contenedores. Los contenedores, por su parte, es un método de virtualización de servicios, pero utilizando otra tecnología diferente. Así que todo eso es un mundo. En este caso, ahora vamos a aprender a utilizar VirtualBox. Entonces voy a compartir mi pantalla para que veamos cómo lo vamos a utilizar. Si alguien nunca lo ha utilizado, pues no se preocupe, vamos a ir paso a paso viendo cómo se utiliza este tipo de servicios. Pero, como les digo, el objetivo principal, al final de cuentas, es que podamos configurar de manera interna un servidor de base de datos y manejar ese a través de la consola. Yo aquí ya tengo ejecutando VirtualBox. Este es el programa que vamos a utilizar. Es el más común para, digamos, es muy potente, pero existen otros muchísimo más potentes probablemente en el mercado. En el caso de VMware, ustedes pueden comprar una licencia de VMware y les proporciona servicios de virtualización muchísimo más potentes o características muchísimo más potentes. Pero actualmente, pues vamos a utilizar este VirtualBox. Bien, aquí, por ejemplo, mi máquina tiene un sistema operativo de Mac OS, y sobre Mac OS vamos a virtualizar Linux. Sobre Mac OS podría virtualizar un Windows 7. O, por ejemplo, por algún motivo necesito utilizar Windows XP porque hay algún tipo de software que solamente corre en Windows XP, entonces puedo virtualizar un Windows XP, puedo virtualizar un Windows 7, un Windows 10, un Windows Server, puedo virtualizar en este caso un Linux. Mac, si no lo podemos virtualizar desde VirtualBox, hay que hacer ahí algunos arreglos especiales para que pueda hacerse el proceso, pero de manera normal no se puede hacer. Pero de ahí podemos virtualizar, por ejemplo, alguien podría decir, yo quisiera virtualizar un teléfono, el sistema operativo de un teléfono, en este caso Android. Podría virtualizar incluso Android en esta parte de VirtualBox, ¿ok? ¿Cómo se hace para crear las máquinas virtuales? Pues el proceso es bien simple. Aquí hay un botoncito que dice nuevo. En esta parte de acá, nosotros vamos a poner un nombre a la máquina virtual, un nombre descriptivo con el cual lo vamos a reconocer. En mi caso, yo le voy a poner gestión de bases de datos 3 y le voy a poner 2021. Ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes desean. La ruta es donde se va a guardar toda la información o todos los datos que va a generar esta máquina virtual. Yo se lo puedo cambiar, pero si no, de manera predeterminada le podemos dejar esa ruta. El tipo de sistema operativo que voy a virtualizar puede ser un producto Microsoft, puede ser un Linux, un Solaris, un BSD, un IBM, un macOS, etc. Como les digo, aquí aparece un macOS porque estamos sobre un Mac y podríamos virtualizarlo. Pero si estamos sobre un Windows, es bien difícil virtualizar un Mac. Pero bien, hablemos de Linux. Vamos a virtualizar un Linux. Dentro de Linux, nosotros sabemos de que el Linux nada más es el kernel o el núcleo, pero dentro del núcleo se encuentran las diferentes distribuciones. Y aquí están los sabores más conocidos, desde Arch Linux, que hace poco empezó a hacerse popular, Debian, Fedora, Gentoo, Mandriva, Oracle, Red Hat, OpenSUSE, Turbo Linux, Ubuntu, Sandros y otras distribuciones de Linux.
en los ciclos anteriores nosotros hemos utilizado Red Hat porque de él depende la versión de CentOS. Bajamos la imagen de CentOS y lo instalamos y ahí configuramos todo. Pero pues, como les mencioné, no sé si les mencioné que CentOS, la versión dejó de tener soporte por parte de Red Hat. CentOS es como la versión gratuita de Red Hat. Red Hat es la versión pagada, CentOS es la versión gratuita, pero Red Hat dejó de apoyar el proyecto, así que en los próximos años, creo que tiene soporte hasta 2023 o algo así, entonces hay que buscar alternativas a CentOS. Y bueno, una de las alternativas más usuales es Ubuntu, así que nos vamos a ir a Ubuntu y ahí vamos a ir haciendo el proceso de configuración. Este es para iniciar. Con esto nosotros le decimos el tipo de infraestructura que vamos a utilizar. Le damos siguiente y ahí nos va a preguntar cuánto de la memoria RAM que tenemos disponible en nuestra máquina vamos a utilizar. Por ejemplo, mi máquina actualmente tiene 12 GB de RAM, entonces yo de esto me dice que puedo utilizar en este caso 1 GB o poderlo aumentar un poquito más. Le voy a poner 2 GB, ¿ok? Así, para que podamos más adelante ver la diferencia con la parte de los procesos. Haciendo un paréntesis, el hardware, en el caso de la gestión de las bases de datos, el hardware es muy importante. La cantidad de memoria que tenga mi servidor, más la capacidad de almacenamiento, que en este caso sería espacio en disco duro, más la capacidad de procesamiento, que en este caso sería el CPU, va a dar, por supuesto, la velocidad en la cual van a responder las consultas. Si las consultas son muy lentas, es muy probable que el hardware no sea suficiente para la cantidad de datos que nosotros necesitamos manejar. Pero, lógicamente, todo eso depende de cómo nosotros hayamos optimizado la configuración del software, cómo hayamos optimizado MySQL. MySQL, si está mal optimizado, podríamos poner una máquina con una gran cantidad de recursos muy buenos y aún así va a ser lento. Entonces, tienen que balancear las dos partes. En nuestro caso, como vamos a hacer prácticas y vamos a ponerle 2 GB de RAM para ver cómo reacciona. Luego, después de eso, nos dice que cree nuestro disco virtual. El disco virtual que vamos a crear básicamente va a ser un archivo que se va a guardar en nuestra computadora. Un archivo con extensión .bdi. Ese archivo de manera interna es como que si tuviéramos un disco duro físico. De manera interna se formatea, de manera interna se le crea un sistema de archivos, llámese un NTFS, llámese un XT, cualquiera del que nosotros utilizamos. En este caso, crea un sistema de archivos propio de VirtualBox y a través de él es que podemos accesar. Así que si yo posteriormente esta máquina virtual la quiero utilizar en otra computadora, puedo nada más sustraer ese archivo .bdi y con ese archivo yo me puedo llevar toda la información hacia otra computadora. O si, por ejemplo, a un compañero se le arruinó su máquina virtual y quiere compartir alguna de las que otras que sí están bien, solo le pasan el archivo .bdi y podría perfectamente empezarlo a utilizar. Para utilizar un archivo que ya está creado, está la opción que dice usar archivo de disco duro virtual existente. Entonces, si alguien me lo pasó, si alguien me dio el disco duro, el archivo .bdi con la máquina virtual, lo que tengo que hacer es usar la segunda opción. Pero en nuestro caso, como la vamos a crear, entonces voy a usar la primera. Y ahí le damos crear. Aquí nos pregunta el formato que le vamos a dar. Esto es lo que les comentaba, cómo va a ser el formato del archivo que vamos a utilizar. El normal es el .bdi, que es el archivo de VirtualBox con el cual se trabaja. El otro es el VHD, que es el Virtual Hard Disk, que es otro tipo de formato. Y el último es el Virtual Machine Disk, que es el que utiliza VMware. Entonces, cualquiera de esos formatos podemos hacer uso. Cualquiera de ellos podríamos utilizarlo. Pero en nuestro caso vamos a usar el estándar, que es el VDI. Le damos siguiente y aquí viene una parte interesante. Todavía no le hemos puesto cuánto va a ser el tamaño del disco, pero aún así aquí nos dice si nosotros queremos reservar dinámicamente ese espacio de disco o lo queremos colocar de un tamaño fijo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es la velocidad de acceso. Si yo le pongo tamaño fijo y creo un disco virtual de 100 gigas, por ejemplo, significa de que internamente la máquina va a crear un archivo en mi disco duro, un archivo de 100 gigas. Y ya va a estar reservado directamente para la máquina virtual. Pero si yo le digo reservado dinámicamente, significa de que al inicio me va a crear un archivo pequeño
y va a ir creciendo ese archivo conforme nosotros vayamos haciendo uso de la máquina virtual. Si en ese caso no utilizo todo el espacio del disco duro, sino que VirtualBox lo va administrando y va asignando espacio conforme nosotros vamos haciendo uso de él. ¿Qué ventajas tenemos? Que al inicio, aunque yo haya creado un disco de 100 gigas, no voy a tener un archivo de 100 gigas. Voy a tener un archivo más pequeño. Lógicamente, cuando ocupe todo el espacio, sí, ahora vamos a tener el archivo completo. Pero mientras no ocupemos el espacio, voy a tener un archivo más pequeño, muchísimo más fácil de trasladar. En cambio, en el tamaño fijo, pues ya voy a tener todo el espacio ocupado. La diferencia entre uno y otro, el tamaño fijo es más rápido de acceso, el tamaño reservado, pues es más lento. En nuestro caso, como lo vamos a utilizar nada más para estudio, entonces lo vamos a reservar de manera dinámica. Y acá ya nos va a decir primero dónde va a guardar el archivo. Vean, se va a llamar g3-2021.vdi. Ese es el archivo que yo puedo compartir. Si a alguien no le funciona su máquina virtual y quiere compartirla con sus compañeros, entonces puede pasarle ese archivo que se encuentra guardado en esta ubicación. Si ustedes tienen instalado un Windows 10, probablemente va a ser dentro de su usuario, diagonal documentos, diagonal VirtualBox o diagonal documentos, diagonal, perdón, su usuario, diagonal VirtualBox y ahí van a estar las imágenes. ¿Okay? Tienen que fijarse en la ruta que tenemos acá. Y en la parte de abajo nos dice cuánto es el espacio que vamos a utilizar para ese disco, cuánto es el límite. En el caso, por ejemplo, puede ser de 4 megas hasta 2 teras. Mi máquina no tiene, esta máquina no tiene 2 teras, tiene muchísimo menos. Entonces yo tengo que ocupar dependiendo del espacio que tengo disponible en mi disco. Como va a ser dinámico, yo lo voy a poner en este momento que vamos a utilizar 24. Le voy a poner 24 gigas. Así. Vamos a poner 24 gigas. Ese es el espacio que vamos a utilizar. Esperemos que con esos 24 gigas nos alcance para instalar el sistema operativo y por supuesto para instalar los paquetes completos. Y luego acá le damos ya crear. Con esto debería de crear dinámicamente este archivo que tenemos en esta parte de acá. Creo que ya se los voy a mostrar para que vean dónde se almacena. Y bien, ya tenemos nuestra máquina virtual creada. Si vamos a revisar nuestros archivos, este decía que estaba dentro de mi usuario y aquí está creado las máquinas virtuales. Vean, aquí está creada la carpeta y aquí está creado el archivo .bdi. Como lo acabo de crear y le puse que dinámicamente, vean, solo ocupa 2.1 megas. ¿Okay? Cuando ya lo empiece a utilizar, pues va a ir creciendo dinámicamente. Entonces, esa es la manera de cómo podemos crear estas máquinas. Este archivo es el que ustedes pueden compartir. Bien, sigamos configurándolo. Aquí ya me dio de manera general cuáles son las configuraciones que tengo de mi máquina virtual. Cuál es el nombre, el sistema operativo, la memoria base. Ahí aparece el orden de arranque, cuánto tengo de memoria de video, de almacenamiento, entre otras cosas. Pero le hacen falta algunas configuraciones adicionales. Así que selecciono mi máquina virtual y le doy configuración. Aquí puedo tener más, puedo tener 3, 4, 5, 6, 10 máquinas virtuales si yo deseo. Pero en ese caso, pues vamos a configurar esta que tenemos acá. Hacemos clic en configuración y ahí nos va a aparecer una pantalla donde vamos a configurar nuestra máquina virtual. En mi máquina, como es Mac, aparece con apariencia distinta, pero las opciones son iguales. Aquí en la parte izquierda les van a aparecer a ustedes todas las opciones que a mí me aparecen en la parte superior. Aquí aparece, bueno, lo que ya mencionábamos, el nombre, el tipo de sistema operativo y la distribución. Y luego acá aparece en sistema cuánta memoria. Si yo quiero aumentarle memoria porque considero que está corriendo muy lento, pues aquí solamente le arrastramos y le aumentamos memoria. El orden de arranque dice que primero va a leer un disquete, después el disco óptico y por último el disco duro. Y luego otras configuraciones que podemos agregar. Aquí podemos aumentar en procesador la cantidad de CPUs. Vean, mi máquina tiene 4 CPUs, yo le podría poner de esos 4, ponerle 2. Solo que debo de considerar que mi máquina anfitrión va a ser más lenta porque le voy a otorgar procesamiento a mi máquina principal. A la pantalla, si me genera algún problema con las configuraciones de pantalla por la cuestión de video, pues aquí se las puedo cambiar. En nuestro caso, como vamos a trabajar con modo consola, pues no necesitamos mayores características de video.
En la parte de almacenamiento, aquí sí, aquí está, este es el disco virtual que acabamos de crear. Si yo deseo agregar otro disco, en esta parte lo puedo hacer. Aquí está el signo más para poder agregar una segunda unidad de disco. Si ustedes quieren hacer ejercicios, por ejemplo, para virtualizar un sistema operativo Linux y crear un array, perdón, podrían hacer uso de, de estas configuraciones. En nuestro caso vamos a configurar la unidad de DVD o CD o como le queramos llamar. Aquí donde dice vacío, aquí le tenemos que cargar la imagen que nosotros hayamos descargado. Si no me equivoco, ustedes, yo les pasé un link donde se podía descargar. Este se lo dejé en la plataforma. Ustedes tenían que entrar aquí a la opción que dice Manual Server Installation. Y aquí hay una opción que dice Download Ubuntu Server. Ojo, no estamos bajando, hay dos versiones de Ubuntu. Está Ubuntu de escritorio, que es el que normalmente nosotros instalamos en nuestra computadora, así que se ve gráfico y bien bonito. Y está este que es Ubuntu Server. Ubuntu Server es una distribución que está enfocada específicamente para que nosotros podamos colocar nuestra máquina como servidores. ¿Puedo poner Ubuntu Desktop como servidor? Sí, podría ser. De hecho, puedo instalar todos los paquetes que vamos a ver ahorita, los puedo instalar en una versión de escritorio. Pero el adecuado para poderlo configurar en un servidor, porque optimiza los recursos mismos de los servidores, es este Ubuntu Server. Recuerden que las tecnologías de servidores son diferentes a las máquinas de escritorio. Una máquina de escritorio o una laptop, por ejemplo, no la puedo tener 365 días al año encendida, 24 horas al día. O sí lo puedo hacer, pero los componentes de hardware no están creados para eso. Sin embargo, un servidor sí, un servidor está configurado para que, o todos sus componentes de hardware son capaces de soportar esa carga de trabajo. Así que por eso igual el sistema operativo debe de ser como tal. En alguna medida, pues es mejor bajar esta versión. Entonces aquí lo descargan y esto les va a bajar un archivo con extensión .iso, que es la imagen del servidor que vamos a utilizar. Luego se vienen a la parte de acá y aquí en el dibujito del disco, le hacen clic y por ahí les dice que si quieren seleccionar un archivo de disco. Claro que queremos seleccionar un archivo de disco. Nos vamos acá, en la sección de descargas, y aquí está Ubuntu Live Server. Ahí lo vamos a descargar. Y luego le damos a aceptar. Y ya tenemos lista la configuración. Una cosa que se me ha olvidado mencionarles es la parte de la configuración de la red. Voy a regresar de nuevo al icono de configuración. Y aquí en la parte de la configuración de la red sí es importante. Por el momento lo vamos a dejar como NAT. Esa conexión NAT lo que hace es crear una conexión en la tarjeta de red solamente para poder darle acceso a Internet. Pero de ahí no permite, por ejemplo, que la máquina anfitrión tenga acceso a la máquina virtual, ni que la máquina virtual tenga acceso a la máquina anfitrión. Más adelante vamos a ver para qué sirven el resto de opciones, pero por el momento lo vamos a dejar en NAT. Yo puedo ponerle a mi computadora virtual, puedo simular varios adaptadores de red, como que le conectara varios cables de red, pero en este caso le vamos a poner solo uno. Y le damos a aceptar. Con esto ya estamos listos, le damos clic en iniciar. Y eso va a hacer que arranque nuestra máquina virtual. Ahí le damos Start. Ahí arranca como que si fuera una computadora como tal. Vamos a ver si logra arrancar. Esta parte dice que no tenemos un sistema booteable no encontrado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a apagar la máquina virtual. Vamos a regresar hacia acá. Y en almacenamiento. Vamos a ver de nuevo.
Bien, aquí ya tenemos arrancado el sistema. Nos dice que si queremos hacer un test de memoria, o en el caso, queremos instalar Ubuntu Server, pues le vamos a dar Ubuntu Server. Y aquí empieza el proceso de configuración. Si están trabajando con Windows y hacen clic en la máquina virtual, el mouse se les va a desaparecer, ¿ok? No van a poder ver el mouse. Así que para salirse tienen que presionar la tecla Control del lado derecho. Control del lado derecho los saca de la máquina virtual. O sea, consideren eso, porque probablemente ustedes empiecen a mover el mouse, como en mi caso. Si ustedes ven, se ve nada más al fondo, tal vez lo van a ver, pero en algún momento lo bloquea. Entonces, si quieren salirse, pues Control y Control derecho. Y así se sale. Bien, ahí está haciendo el proceso de instalación. Realmente instalarlo no es tan complicado, él solo va haciendo el proceso de instalación. Lo importante es que lleguemos al final a la parte de la consola. Aquí nos pregunta en qué idioma lo queremos instalar. Ahí ustedes deciden si lo quieren en español o en inglés. Muchos prefieren instalarlo en inglés. En mi caso yo lo voy a poner acá en español. Aquí nos dice que hay una versión actualizada. Si queremos bajar la versión actualizada en ese momento, yo le voy a dar continuar sin actualizar. Me pregunta que detecte el teclado. Esta parte que tenemos acá es muy importante y aquí quiero que cuando lo estén instalando lo consideren. Si su teclado se encuentra la letra ñ, entonces configúrelo en español. Si en su teclado no se encuentra la letra ñ, entonces configúrelo en inglés. ¿Por qué les digo esto? Porque después va a ser muy difícil que ustedes puedan encontrar algunos símbolos en su teclado. Así que traten de colocarlo en el idioma que corresponde. En mi caso, esa computadora no tiene la letra ñ, entonces voy a utilizarlo así como está, en inglés. Pero ustedes sean muy precavidos, porque aunque se puede cambiar el idioma, después de haber sido instalado, hay unos comandos para poderlo hacer, pero para evitarnos ese inconveniente, entonces mejor desde el principio, pues configurémosle el teclado adecuado. Y ahí le damos hecho. Ahora va a detectar la parte de la configuración de la red. Ahí les aparecen las interfaces que podemos configurar. Y si se dan cuenta, dice que la interfaz que va a configurar es la ENP0S3 con un DHCP y ahí le aparece la IP que le está asignada. Esa después le voy a decir cómo la podemos cambiar si acaso es necesario y cómo podemos visualizarla más adelante. Le damos eco. Aquí nos pregunta si tenemos un proxy address. Eso si queremos salir a internet y estamos saliendo a través de un proxy. En nuestro caso no. Aquí nos pregunta cuál es el mirrob. Es la dirección donde se encuentran almacenados los repositorios de Ubuntu. Dejémosle que está predeterminado. Y aquí nos pregunta cómo queremos configurar nuestro medio de almacenamiento. Como esta no es una clase de Linux. Aquí nada más estamos recordando un poco qué es lo que vamos a hacer. Pero si al caso ustedes ya recibieron creo que ya recibieron una clase que se llama sistemas operativos y supongo que ya vieron alguna distribución de Linux. Cuando ustedes configuran Linux, pueden distribuir su espacio de disco de diferentes maneras. Aquí, de hecho, nos sugiere que de una sola vez creemos un LVM, que es un Logic, se me ha ido ¿cómo se llama? Pero la idea de este LVM es que ustedes pueden agrupar medios de almacenamiento. Si yo tengo 3 discos duros conectados en mi máquina, puedo crear de ese 3 discos duros físicos un solo disco duro virtual. Y si ese disco duro virtual más adelante se llena el espacio, entonces yo puedo conectarle físicamente otro disco duro a mi máquina y luego agregarlo o configurarlo al LVM y esto va a hacer que el espacio de disco crezca y no tengo que borrar, ni formatear, ni hacer lo que usualmente hacemos cuando nos quedamos sin espacio. Entonces es muy bueno que lo tengamos configurado así. Si no, pues podemos personalizarlo. Hay diferentes maneras de personalizarlo. En nuestro caso lo vamos a dejar tal cual nos lo recomienda. Le damos hecho. Aquí nos da un resumen de las instalaciones. Nos dice cómo va a quedar configurado el sistema operativo, cuánto es el espacio del disco que vamos a utilizar, los dispositivos utilizados, entre otras cosas. Y le damos hecho.
Aquí le dice, confirma acción autodestructiva. Dice que al iniciar la configuración va a perder toda la información del disco. Esto es en el caso que nosotros tengamos alguna información ya guardada en el disco. Le damos continuar. Aquí nos va a preguntar el nombre. Ustedes, por supuesto, le van a colocar el de ustedes. Esto es para las configuraciones. El nombre del servidor. Bueno, aquí yo le voy a poner Unicaes como nombre del servidor. El nombre de usuario, ustedes le van a colocar un nombre de usuario con el cual van a accesar. En mi caso, yo, para que no nos equivoquemos, para que no vayamos a tener problemas, para que más adelante me digan, mire, yo formateé mi máquina y se me olvidó cuál era el usuario que iba a utilizar, pues lo vamos a generalizar y le vamos a poner todos al usuario católica. Y por supuesto, a la contraseña también le vamos a poner católica. ¿Okay? Esto es para no confundirnos, ¿ok? Si alguien cree o alguien es ordenado y guarda o tiene algún administrador de contraseñas en su computadora o en su teléfono, póngale otro nombre. Pero si no, pues póngale católica. Es mi recomendación para la práctica. Cuando ya ustedes estén trabajando, no le vayan a poner católica. Cuando ustedes estén trabajando, pónganle contraseñas un poco más complejas. Entonces acá, bueno, hay una cosa que nos pregunta, dice que si queremos instalar el servicio OpenSSH, ese OpenSSH nos sirve para hacer conexiones remotas. Si yo quiero conectarme al servidor a través de en el caso de Windows, utilizando un programa que se llama PuTTY, y así yo puedo conectarme de manera remota. De hecho, es bueno que ustedes empiecen a acostumbrar a utilizar PuTTY. Así que yo voy a habilitar el servicio para que de una sola vez quede configurado. De hecho, OpenSSH es el servicio predeterminado que les va a dar habilitado cualquier servicio que ustedes compren en la nube. Así que es importante aprenderlo a usar. Ahí le damos hecho. Y luego nos preguntan si queremos agregar algunos servicios adicionales. De todos esos, ninguno nos va a servir por el momento. Así que lo vamos a dejar así como está y le damos eco. Y ahí empieza el proceso de instalación de nuestro sistema operativo. De manera interna, él va a formatear los discos, los va a particionar, va a crear en lo que hablamos hace rato, que es el LVM, y después de eso va a instalar el sistema operativo, va a crear la estructura de directorios, y va a instalar todos los paquetes predeterminados que va ya a traer el sistema operativo. ¿Ok? Ese proceso no debería de tardar tanto tiempo, la parte de instalación. Creo que después hace una actualización y ya con eso está listo nuestro sistema instalado. Mientras instala, pues podemos aprovechar si alguien tiene preguntas o dudas. ¿No? ¿Alguien ya lo había instalado? Por ahorita no, Alex. Ok. ¿Todavía no lo habían instalado? No, todavía no. Francisco. Ok. Bien. Eh, Creo que lo que tienen que considerar ahorita es de que, aunque lo vamos a hacer en modo consola, y como les digo, a muchos no les gusta esa parte, pero es muy bueno que se pueda hacer de esa manera. Nosotros en la empresa tenemos una gran cantidad de servidores instalados y configurados de diferentes clientes, y a todos ellos nosotros accesamos a través de servicios, bueno, accesamos a través de la consola. De hecho, por seguridad, a través de la consola, nosotros virtualizamos muchos de los servicios para posteriormente poder, por ejemplo, accesar a través de un software gráfico, pero nunca el software gráfico accesa directamente al servidor. Y eso, como les digo, es más que todo por la parte de la seguridad. Nosotros podríamos, sin ningún problema, hacer públicos todos los servicios, pero los servidores están expuestos a ataques, principalmente en la web. Hay una gran cantidad de robots que están normalmente verificando el acceso a sus servidores. Entonces, es mejor definitivamente dejarlo que los servicios estén limitados y que no se pueda accesar de manera muy fácil. Vean que ahí ya configuró. Eso que ustedes ven ahí son los servicios básicos que está instalando.
A muchas personas les gusta Ubuntu. De hecho, en la web, los más utilizados a nivel de servidores están Ubuntu Server. Anteriormente está, bueno, todavía sigue estando CentOS, porque de hecho CentOS no todavía tiene soporte, así que todavía está disponible en la mayoría de servidores. Está CentOS, está Ubuntu Server, está Red Hat, solo que con Red Hat deben de considerar que hay que pagar licencia para poder hacer uso de él. Está Debian, que tal vez es otra distribución, también es otra distribución que se utiliza mucho para la parte de servidores. De hecho, Ubuntu es una distribución que depende de Debian. Hace años decían de que para los expertos había que utilizar Debian y para los principiantes había que utilizar Ubuntu. Realmente no es tan así. Ubuntu Server es muy bueno. Nosotros hemos utilizado varios. Licenciado. Dígame. Dígame. A mí se me ha ido el nombre y no recuerdo muy bien, pero había una herramienta en donde, porque ahorita creo, no estoy seguro, de que la pantalla se va a mostrar chiquita, súper chiquita, no va a agarrar el espacio completo. Y había una herramienta para adecuarla. ¿Usted sabe cuál es o lo vamos a hacer acá? Una herramienta para adecuar la pantalla. Sí. En el caso de VirtualBox, ahí tiene opciones para que ustedes puedan, aquí parece ya que tenemos que actualizar. Habían opciones que ustedes pueden hacer más grande la pantalla. Yo les voy a enseñar, más que todo, ahorita que ya está configurado, yo les voy a enseñar a hacer acceso remoto a través de SSH con un programa que se llama PuTTY. Ya con el programa PuTTY, ustedes van a poder hacer más grande, más pequeña la pantalla, como ustedes quieran. Cuando ustedes instalan un entorno gráfico, el tamaño del entorno gráfico, el tamaño de la pantalla se hace de acuerdo a las características de la tarjeta gráfica que ustedes han instalado y las configuraciones gráficas que ustedes le hayan puesto al escritorio. Pero normalmente la pantallita esa, ustedes la pueden personalizar con las opciones que trae VirtualBox. Pero como les digo, yo les voy a enseñar cómo accesar de manera remota. De manera remota tenemos más control sobre las cosas que hacemos. Bien. Gracias. Okay. En este momento ya se instaló todo. Si se dan cuenta, dice que instaló el OpenSSH Server, ya restauró el apt configuration y en ese momento está descargando y actualizando está actualizando el sistema. Es lo que normalmente uno hace cuando instala algún paquete que le pone un apt update que le permite en ese caso hacer el proceso de actualización de los servicios. Es lo que está haciendo en ese momento. Si su internet es, digamos, es algo lento, es probable que se tarde un poco de tiempo. Si alguno intenta hacer esto con servicios, digamos, que comparte el internet de su teléfono con su máquina, con su laptop, debe de considerar que esto le va a acabar el saldo o los megas que tenga de descarga, a no ser que lo tenga ilimitado, porque sí consume bastante, es bastante lo que van a descargar. Si no, pues mi recomendación es que traten de buscar un lugar donde puedan tener acceso ilimitado o que compartan las máquinas virtuales de alguno de sus compañeros que ya la tenga lista. Y la otra alternativa es que puedan utilizar MySQL desde Windows. Pero pues, como les mencionaba la vez anterior, pues no es necesario que hagamos uso de Windows, porque normalmente no vamos a instalar un MySQL en Windows, a no ser que el sistema sea muy, muy pequeño y que tal vez la empresa ya tenga un servidor instalado de esa manera. Caso contrario, normalmente lo vamos a hacer en la parte de servidores. Mientras se configura, mientras se termina de actualizar, hay déjenme ver si me recuerdo. Hay un sitio muy barato, se llama UCloud, donde ustedes pueden crear pequeñas máquinas virtuales. En estas máquinas virtuales, ustedes pueden tener un Ubuntu Server, pueden tener
un CentOS o cualquier otro sistema operativo con estas características y pagan $5 al mes. Si alguien quiere empezar a probar con servicios en la nube, esto creo que si ustedes se suscriben les dan como un mes gratis o algo así. Si ustedes se suscriben, pueden crear estas máquinas virtuales y tener acceso SSH a través de esas máquinas que ustedes crean. Y esos servicios están disponibles en la nube. Así que también puede ser otra alternativa. También si se suscriben a AWS, en AWS hay una capa gratis. Si ustedes crean su cuenta, hay ciertas cosas que ustedes pueden hacer gratuitas, como por ejemplo tener una pequeña máquina virtual. Aquí se suscriben a esa parte de acá y pueden empezar a visualizar. Lo mismo hace Google Clouds. Con Google Cloud, ustedes, si tienen una cuenta de Gmail o incluso con la cuenta de la universidad, ustedes pueden tener acceso a máquinas virtuales en la nube. Y eso les puede empezar a dar una idea de cómo se manejan servicios alojados en este tipo de servidores, que ya es una manera diferente de poder administrar los servicios. Antes era bien común que las empresas tuvieran un data center para todos sus servicios, pero ahora, por ejemplo, bancos o incluso a veces el mismo gobierno aloja todos sus servicios en servidores en la nube, que en este caso en servicios en la nube, como en el caso de AWS, como en el caso de el otro que está también disponible es el de Microsoft, que se llama Azure. Este es otro servicio en la nube, que también tiene una capa gratuita. O sea, ustedes pueden suscribirse y les dan, aquí dice que les dan $170 al año, creo yo, para que puedan utilizar esos servicios. Entonces, con esos $170 ustedes pueden probar. Y de hecho, hacer lo mismo que estamos haciendo acá. Instalar servidores justamente en la nube para que puedan de manera remota accesar a ellos y poder visualizar toda la información. Aquí todavía está haciendo el proceso de actualización. Como les digo, depende mucho de la velocidad de Inter. En la máquina previa que tenía, pues se supone que lo hizo rápido. Aquí debería de hacerlo rápido. Se supone que hay suficiente Inter. Si alguien quiere seguir aprendiendo un poco más sobre el proceso de virtualización, además de aprender a utilizar VirtualBox, que es la base, digamos, o instalar VMware, VMware también tiene una capa gratuita. El otro paso a dar es instalar o trabajar con contenedores, que es, en este caso, Docker es uno de los administradores de contenedores. ¿Qué son los contenedores? Son paquetes de software empaquetado. Entonces, ustedes pueden directamente desde un contenedor tener, por ejemplo, un Ubuntu Server versión 20 o Ubuntu Server versión 16, o pueden tener un CentOS, o pueden tener, por ejemplo, una aplicación en Java justamente empaquetada dentro de un contenedor. Hay muchas ventajas, pueden buscar información acerca de eso que se hace muy, muy interesante. Vamos a cancelar, si no, no vamos a terminar. Me interesa más que lo veamos la parte de la configuración. Ahí en su máquina ustedes pueden dejar que termine de hacer el proceso de instalación. Aquí yo lo voy a reiniciar para que podamos seguir instalando MySQL. La versión de MySQL que vamos a utilizar, de hecho, es la versión 8. En Ubuntu ya están en los repositorios esa versión, así que vamos a tener, bueno, les voy a explicar algunas de las nuevas actualizaciones que
que tienen esta nueva versión. Bien, entonces ya está arrancando nuestra máquina virtual. No, vamos a ver al inicio un escritorio, como normalmente lo vemos en la versión de escritorio, que nos carga ya sea Genome o nos carga el KDE o cualquier otro gestor de escritorio que tengamos. Generalmente vamos a ver nada más la parte de la consola. Acá todavía está configurando el acceso y ya tenemos el login. Entonces acá en el login vamos a colocar, en este caso el login era, esto ya está instalado. Tenemos Unicaes, que era, Católica, era el login, y la contraseña que era Católica. Y listo, ya estamos ahora en Ubuntu. Cabe mencionar, si alguno tal vez ha instalado, en el caso de CentOS, Red Hat u otras distribuciones, normalmente otras distribuciones tienen un usuario específico que se llama root, que es el superusuario, es el superpoderoso, es el que puede hacer todas las cosas, puede hacer cualquier cosa dentro del sistema operativo. En el caso de Ubuntu y otras distribuciones que derivan de Ubuntu, no existe un superusuario root, sino que el superusuario se accesa a través del comando sudo. Entonces, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, normalmente la vamos a hacer a través del comando sudo. ¿Cómo podemos saber qué versión tenemos de nuestro sistema operativo? Podemos usar el comando que se llama el lsb release -a, y este nos va a decir, por ejemplo, que nuestra distribución es Ubuntu, que en este caso tenemos la versión 20.10, que es la que está actualmente instalada. Si necesitamos saber, por ejemplo, cuánto es lo que tenemos de memoria, existe el comando free, es comando básico. Le podemos colocar free -h, y ahí nos aparece que el total de memoria principal es 1.9 GB, básicamente 2 GB, y la memoria SWAT, que es una memoria intermedia de acceso rápido del espacio del disco, dice que también tiene 2 GB. Si quiero ver cómo está particionado mi disco, puedo utilizar un df-h, y ahí me va a dar información sobre cómo está particionado mi disco. Por ejemplo, ese 20 GB está sobre un LVM, que era lo que ya les mencionaba, los discos virtuales, y de sus espacios de 20 GB. Y de ahí las otras particiones adicionales que de por sí ya crea Ubuntu. Bien, vamos ahora a hacer el proceso de instalación de MySQL. Como les decía, cualquier cosa que hagamos, vamos a utilizar el comando sudo. Normalmente recomiendan que antes de hacer cualquier tipo de operación, coloquemos un sudo update para que el software vaya a actualizar las últimas versiones que tiene de los diferentes paquetes. Esto sí es muy importante estar realizando con periodicidad. O sea, yo necesito estar actualizando mi software por cualquier agujero de seguridad que se encuentre, que hayan detectado. Aquí me pide mi contraseña maestra, que en este caso es Católica. Ahí va él y busca, en este caso, las actualizaciones y dice que por el momento todo está de manera correcta. Si esto ya me dio esa parte, entonces puedo utilizar ahora el comando sudo apt install. Voy a limpiar esto. Y aquí le ponemos mysql-server. Antes de que le demos enter acá, quiero mencionarles algo. MySQL instala de manera interna 2 paquetes. Uno que es MySQL Server y el otro que es MySQL Client o el MySQL Cliente.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? MySQL Server es el software que se encarga de tener acceso o de manipular la base de datos en sí. Es el que acepta las diferentes conexiones que se hacen a través de Internet y que permiten en alguna medida accesar a la información. Y MySQL Client es el software a través del cual yo me conecto a un servidor MySQL. Si yo en mi máquina solo instalo MySQL Client, no voy a poder crear bases de datos, no voy a poder tener acceso a nada. Si yo en mi computadora solo instalo MySQL Server, solo voy a poder recibir peticiones y voy a poder actualizar o obtener datos. Pero debo de tener las dos versiones para poder tanto tener acceso como manipular la información. En este caso, pues le ponemos acá MySQL, perdón, es que un medio. MySQL y un medio server. Ahí me dice de que hay un paquete y dice que si deseo continuar, yes. Y bueno, ahí va a ser el proceso de búsqueda del paquete y por supuesto hacer el proceso de instalación. Como ven, no es nada complicado. Si lo van a hacer en Windows, pues nada más tienen que entrar a la página oficial de MySQL y bajar el archivo de instalación y ahí pues igual, en modo gráfico, darle siguiente, siguiente, siguiente y él va a hacer el proceso de instalación. En nuestro caso acá pues tenemos que ir directamente a descargar el paquete con una sola línea. Ahí vamos a esperar a que se descargue. Él de manera automática va a instalar las configuraciones predeterminadas, ¿ok? Las configuraciones predeterminadas son las configuraciones básicas que no se adaptan a muchas veces la mayoría de casos que tenemos de configuraciones de servidores. Es muy probable que configure muy poca memoria o haga diferentes configuraciones que no sean adecuadas a lo que nosotros hacemos. Así que en alguna medida es importante que nosotros personalicemos nuestro propio servidor, que yo le voy a explicar dónde se va a hacer todo ese proceso. En este caso acá, después de haberlo instalado, si se dieron cuenta, en ninguna parte de la instalación nos preguntó por la contraseña del usuario root. MySQL sí tiene un usuario root. No es el usuario root de Linux, sino que es el usuario root de la base de datos como tal. Entonces, de ninguna parte nos preguntó esa contraseña. Si nosotros no hacemos este proceso de ejecutar ese comando que se llama MySQL Security Installation, si no lo ejecutamos, vamos a dejar inseguro nuestro MySQL. O sea, van a poder entrar a él sin contraseña y no debería de ser así. Así que le damos Enter y ahí nos pregunta si nosotros queremos continuar configurando. De hecho, la base de datos dice que está utilizando un password en blanco. Entonces le damos que sí. Y aquí nos dice algo importante. Esto es una cosa nueva que tenemos en las nuevas versiones de MySQL, que puede obligarnos, no a hacerlo, sino obligarnos a cómo nosotros queremos que sean nuestras contraseñas. Por ejemplo, le podemos dar como un nivel de complejidad a las contraseñas. El nivel bajo nada más nos exige que la cantidad de caracteres sea mayor a 8. En el nivel medio nos exige que la cantidad de caracteres sea superior a 8, que tenga números, que esté mezclado entre mayúsculas y minúsculas y que además de eso tenga caracteres especiales. Y en la tercera, que es el nivel fuerte, nos pide de que la cantidad de caracteres sea superior a 8, que tenga números, que tenga letras mayúsculas y minúsculas y caracteres especiales y que utilice un diccionario de contraseñas, o sea, que no sean contraseñas muy conocidas. Entonces, yo puedo decidir cuál es el nivel de seguridad que le puedo dar a mis contraseñas. En nuestro caso, vamos a configurar el nivel bajo, porque pues no necesitamos por el momento poner algo tan difícil. Pero ya cuando estemos configurando nuestros servidores, yo les recomendaría de que utilicemos o un nivel medio o un nivel fuerte, donde ya podamos colocar contraseñas muchísimo más seguras. Aquí le vamos a digitar 0 y le damos Enter y aquí nos va a preguntar por el password del usuario root. Por supuesto que, bueno, en este caso yo le voy a poner católica. Okay, aquí no se ve, pero yo ya digité católica. Le vamos a poner católica para no olvidarlo, ¿no? Porque la idea es que ustedes le configuren el que ustedes quieran. Pero yo les recomiendo que le pongan católica. Allá tenemos católica. Vean que dice que el estimado de
de la complejidad de nuestro password es de un 50%, o sea que es relativamente inseguro. De hecho, Católica se encuentra en un diccionario de contraseñas, fácil de poder determinar. Dice que si desea continuar con, digamos, configurando nuestro MySQL, le vamos a dar que sí, porque hay unas configuraciones adicionales que debemos de hacer. Dice que primero, si deseamos remover los usuarios anónimos, estos usuarios anónimos pueden entrar a nuestro MySQL, si los dejamos activos, puede entrar a MySQL sin necesidad de tener contraseñas o privilegios. No pueden hacer gran cosa, pero sí pueden entrar y ver parte de nuestra configuración de servidor. Así que es mejor que los removamos. Aquí le dice que si lo quiere remover, sí. Dice que si usted quiere desactivar, y vean que dice Disable Root Login Remote. Si queremos desactivar el acceso remoto a login. Eso significa de que si yo intento desde en una IP externa accesar a mi servidor, no lo voy a permitir. Y esto, en alguna medida, es una política de seguridad muy buena. El usuario root solamente debería de tener derechos administrativos y poder hacer cualquier proceso solo en la máquina física. Desde una computadora externa no debería de permitir que el usuario root pueda conectarse. Así que, por lo tanto, aquí le voy a decir que sí lo desactivemos. Dice que si quiero remover la base de datos de prueba que tiene ya configurado MySQL, no vamos a utilizar esa base de datos, así que yo le voy a dar yes. Dice que si desea restablecer o recuperar o restaurar los privilegios que acabamos de configurar, por supuesto, ya tenemos listo MySQL. Ahora bien, para conectarnos a MySQL, esto lo vamos a estar viendo casi durante todo el periodo, el comando es MySQL y luego le ponemos "-u" y luego, bueno, primero le ponemos "-h" para decirle a qué máquina nos vamos a conectar, que en este caso sería al host. Yo le podría poner aquí un IP, o le podría poner, por ejemplo, yo me voy a conectar a católica.edu.sb, o me voy a conectar a la IP 192.168.0.11. Ahí le voy a poner a qué máquina me voy a configurar, me voy a conectar, o en este caso le voy a decir que la máquina que me voy a conectar es a la máquina local. Luego con el "-u" le voy a decir qué usuario es el que voy a utilizar para establecer la conexión. En este caso, como no tenemos ningún otro, voy a usar el usuario root. Y luego con el "-p" le indico de que me solicite el password para ese usuario. Y le doy enter. Y ahí me pide la contraseña. De hecho, la contraseña es católica. Pero vean lo que sucede. Yo acabo de digitar católica. Y si le doy enter, por si acaso me equivoqué, católica. Y me dice acceso denegado. ¿Por qué sucede esto? Si alguien, creo que uno de ustedes me mencionó que iba a utilizar CentOS, si esa persona que utilice CentOS intenta hacer lo que acabamos de hacer nosotros ahorita, le va a funcionar sin problemas, porque en CentOS no existe ese problema con la versión 8. Pero en este caso, que estamos trabajando con Ubuntu Server y con MySQL 8, se van a dar cuenta que existe una característica principal que es el tipo de conexión a través del cual nosotros podemos accesar. Y uno de ellos, un proceso de autenticación se llama Authentication Socket, que utiliza, en otras palabras, utiliza las credenciales del sistema operativo anfitrión para poder establecer la conexión. Mi sistema operativo anfitrión tiene configurado el usuario que se llama Católica. Y yo podría, con las contraseñas de sudo, podría entrar a MySQL. De hecho, si yo le pongo sudo MySQL y le doy enter, vean, ya entré a MySQL. ¿Okay? Sin embargo, no lo puedo hacer con las contraseñas anteriores. Esto es muy importante que lo consideremos porque, por ejemplo, si vamos a conectarnos desde Java a nuestro servidor, si lo dejamos con la autenticación original, probablemente nos ocasione problemas. Así que hay que hacer algunas modificaciones. Voy a salir, vean, y si vuelvo a intentar entrar otra vez con sudo, solamente de esa manera puedo entrar. Antes de entrar, quiero que vean cómo podemos observar la versión que tenemos instalada. Le ponemos MySQL -version, ahí nos dice que es MySQL la versión 8.023 de Ubuntu, que es la que tenemos instalada actualmente. Bien, hagamos las configuraciones. Necesito entrar a MySQL y quitarle ese Authentication Socket.
Entonces, ¿cómo vamos a averiguar ese proceso? Entremos a MySQL, ya estamos ahí, vean, ya tenemos ahí, de hecho dice la versión 8.023, y vean lo que voy a hacer acá. Vamos a empezar a colocar algunas consultas. Le voy a decir que me muestre el campo usuario, que me muestre uno que se llama Authentication. Bueno, ese Authentication String no lo vamos a poner, solo el campo usuario, el campo plugin, el campo host de la tabla que se llama mysql.user. Esa la vamos a utilizar, vamos a ver más adelante qué hace esa tabla, pero por el momento lo vamos a colocar así. Le damos Enter y vean de que aquí tenemos los usuarios con los cuales podemos entrar. Podemos entrar con un Debian sysmain, con un MySQL Information Exchange, con MySQL Session, MySQL sys y con el usuario root. Pero el usuario root tiene esa característica. Si se dan cuenta, donde dice plugin, dice Authentication Socket. Esta es una nueva característica que tiene MySQL versión 8. En las versiones anteriores, de hecho, la encriptación de contraseñas era más insegura. Entonces, actualmente se cambió y existen otros métodos de autenticación muchísimo más potentes. Y en este caso, en nuestro caso, ese Authentication Socket es el que tendríamos que cambiar. ¿Cómo vamos a hacer para cambiarlo? Aunque más adelante vamos a ver en detalle el comando, por el momento vamos a ponerle alter user y le vamos a decir que el usuario que vamos a cambiar es el usuario root. Más adelante igual van a entender todo esto, ahorita solamente es para cambiarlo. Le ponemos @localhost y le ponemos identified with y aquí le vamos a poner caching _sha 2 password password y luego le ponemos by y entre comillas le vamos a poner la contraseña, que en nuestro caso es católica. Todas las instrucciones en MySQL deben de finalizar con un punto y coma, así que vamos a tener algunos dolorcitos de cabeza con ese punto y coma. Luego le damos Enter y ahí nos dice que se efectuó una fila. Vamos a utilizar un comando que se llama flush privilege. Más adelante vamos a ver para qué sirve. Y le damos Enter. Y ahora sí, veamos cómo está nuestro usuario root. Ahora sí, el usuario root dice que el plugin que utiliza es caching SHA password, que es con el cual nosotros vamos a estar accesando. Si no salimos, y ahora intentamos entrar con un sudo, ahora vean que nos dice acceso denegado, o sea que ya quité esa autenticación a través de socket. Entonces ahora, sí, perfectamente puedo poner mysql -h localhost -uroot -p y ya le puedo poner católica. Y vean, ahora sí, pude entrar a MySQL sin ningún problema. Ya desde aquí nosotros podemos hacer todas las configuraciones que nosotros consideremos necesarias. Bien. ¿Preguntas antes de continuar? ¿Dudas? ¿No? Ok, una cosa más. No, dígame. No, sin duda. Ok, una cosa más. Acabo de instalar MySQL y sin ningún problema ya vimos que podemos accesar a MySQL, podemos entrar a la base de datos. De hecho, si volvemos a entrar, van a notar que con el usuario root ya puedo poner comandos como por ejemplo show database, y ahí ya tenemos las bases de datos originales. Está el Information Exchange, MySQL, Performance Exchange y sys, que son las bases de datos predeterminadas que tienen. Yo desde aquí ya podría, por ejemplo, poner un create database y crear una base de datos, etcétera, etcétera. O sea, podría hacer cualquier proceso. Pero ya está instalado sin ningún problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo dejo así, tal cual está? Me voy para mi casita y a la medianoche mi servidor, por alguna razón, se reinició. Hizo alguna actualización o alguien digitó algún comando y se reinició. Y al momento de reiniciar, mi MySQL ya no levantó.
¿Cómo puedo estar seguro que mi MySQL está funcionando? Hay un comando que se llama systemctl. Puedo ponerle status y luego puedo ponerle mysql.service. Y si le doy enter, van a notar que ahí, primero que nada, aparece en verde que el servicio está corriendo. Y aparece una opción que dice load. Ese load significa de que se debería de autocargar al momento que mi servidor carga, ¿ok? Si en el caso esa opción no se encuentra habilitada, entonces yo lo que tengo que hacer es, en lugar de ponerle aquí status, debo ponerle enable, systemctl enable MySQL service. Y eso lo que haría sería decirle a MySQL o a decirle a Linux que cada vez que cargue, debería de cargar nuestro servidor MySQL. De hecho, ahorita lo podríamos probar si yo le escribo reboot. Eso haría que mi servidor se reinicie y al momento de cargar, al momento de volver a levantar el servicio, ya debería de estar funcionando sin ningún problema mi MySQL. Ahí levanta de nuevo todos los servicios y va a llegar al punto donde nos tiene que preguntar por el usuario y contraseña. Ahí tenemos el usuario y contraseña, que era católica. Ya estamos de nuevo acá. Entonces puedo volver a ejecutar el mismo comando. Y si se dan cuenta, ya está de nuevo disponible. Bien, lo último que quiero mostrarles, yo les decía, lo principal de esto no es simple y sencillamente instalarlo. Si se dieron cuenta, instalarlo lo hacemos en unos cuantos pasos. Ponemos el nombre del servicio con el comando apt install y listo, ya tenemos configurado el servicio. Ya hay unos cuantos comandos y ya está corriendo. Pero lo importante de esto es invertir tiempo en la parte de la configuración. Y les voy a enseñar un paquete, les voy a enseñar a descargar un paquete que por supuesto lo van a estar utilizando en esta versión y lo van a estar utilizando pues cada vez que necesiten optimizar su servidor. Para eso, bueno, primero vamos a crear una carpeta, vamos a ver en qué carpeta nos encontramos. El comando pwd me dice en qué ruta estamos, dice que estamos dentro de Home Católica. Entonces acá voy a crear, con el comando mkdir, vamos a crear una carpeta que se llame MySQL test. Y vamos a entrar a esta carpeta. Y estando en esta carpeta, vamos a utilizar el comando wget. Y aquí este wget sirve para descargar archivos de internet. Hay una página que se llama mysqltuner.pl, que de hecho es un script. Ese script es el que nosotros vamos a guardar acá. Este es -o mayúscula. Y le vamos a poner el nombre del archivo, mysqltuner.pl. Es un archivo creado en Perl, el lenguaje de programación Perl, que nos sirve para probar las configuraciones de MySQL. Le damos a Enter y eso va a hacer que se descargue. Vean, ahí dice que ya se descargó. Utilizamos el comando ls y ahí tenemos MySQL Tuner. Solo que este MySQL Tuner es un script es auto-ejecutable. Y en Linux, para que yo pueda ejecutar un archivo, necesito que se tenga permisos de ejecución. Si se dan cuenta, al inicio de MySQL Tuner aparece un RWR. Significa de que este archivo solo tiene permisos de lectura y escritura y lectura. Entonces, ¿qué necesito? Darle permisos de ejecución. ¿Cómo se hace eso? Se utiliza el comando chmod y después del comando chmod le voy a decir que voy a poner el +x, que es el permiso de ejecución, al archivo que se llama MySQL Tuner. Y aquí nos pide la contraseña de root. Ahí estamos. Vean que ya aparece el colorcito verde, significa de que ahora sí ya tiene derechos de ejecución. ¿Qué tengo que hacer con este código? Solo le ponemos /MySQL Tuner, le damos Enter, y él nos va a pedir cuáles son las credenciales para el acceso a nuestro servidor local. Las credenciales son: el usuario es root y la contraseña es católica. Y vean que él nos va a hacer un análisis de toda la configuración que tenemos actualmente de su servidor y nos va a permitir darnos unas recomendaciones.
No sé si logran ver la línea que dice General Recommendation, que son recomendaciones generales. Entre esas recomendaciones generales, dice de que el Control Warning Lines, hay una línea en el Road Log que deberíamos de ir a examinar. Ahí nos da la ruta. También hay una línea de error en la línea Error Log que también deberíamos de examinar. Dice que MySQL fue iniciado en las últimas 24 horas, así que las recomendaciones probablemente no sean las más adecuadas. Este script ustedes lo deberían de ejecutar probablemente cuando ya tengan una semana de estar usando su servidor. Ahí vuelven a ejecutar este script para que les vuelva a hacer recomendaciones. Pero entre las cosas interesantes, dice de que, por ejemplo, configure su cuenta con una IP o una red solamente y actualice la configuración que se llama skip name resolve y póngale el valor de 1. Ese skip name resolve es una configuración de MySQL que nosotros vamos a aprender a colocar en un archivo propio de MySQL. Dice, antes de hacer cualquier cambio en InnoDB Log File Size y el otro InnoDB Log File Size in Group, lea este artículo. Esos InnoDB, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada que eran el nombre del motor de bases de datos? Hay que hacer buenas configuraciones sobre ese motor para que funcione de manera adecuada. Luego dice que ajuste las siguientes variables. Dice que la variable de memoria alta debe de ser ajustada. Dice que agregue más memoria RAM a su computadora para que pueda funcionar mejor. El archivo InnoDB Log File Size debería de ser por lo menos de 16 megas si es posible. Y el InnoDB Total Log File debería de ser igual al 25% del buffer pool size. Estas recomendaciones, esto mismo que estamos viendo acá, lo vamos a colocar en configuraciones específicas. Vamos a ir a un archivo y vamos a ir configurando esos valores. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un servidor que ya tiene millones de registros, correr esta herramienta nos ayuda muchísimo. Pero esa la vamos a aprender a configurar en la próxima clase. Vamos a ver, ya nos vamos a meter directamente a los archivos de configuración para que vean cómo funciona. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿No? Bien, esta clase les va a quedar guardada. Esperaría yo que para las próximas clases ya lo tengan instalado. La próxima clase la tenemos el día miércoles, ya lo tengan instalado para poder seguir analizando el resto de configuraciones que le vamos a hacer a nuestro servidor. Y ya vamos a empezar, por supuesto, a hacer nuestros pequeños pininos en MySQL. No se les olvide, después de haber terminado de trabajar, para apagar la máquina, ponerle un power off, no la vayan a apagar así de una sola vez, porque aunque es un sistema operativo modo consolas, igual se puede dañar. Bien, si no hay dudas, eso sería todo por la clase del día de ahora. Y los veré el próximo miércoles. Pasen una feliz noche. Dígame. ¿Esta clase la va a poner ahorita o hasta mañana? No, ya ahorita se va a descargar, yo esperaría. Lo que pasa es que tienen que subir al canal, así que se va a tardar unas sus horas. Pero ya mañana ya va a estar disponible. Bueno, ¿nadie más? Ok, bueno, nos veremos entonces el día miércoles. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches, Lee.